Hola, nuevamente estamos aquí para ver un nuevo tema, en particular el tema de hoy es secciones y cortes. Vamos a analizar qué es lo que pasa con una pieza en 3D, como la que vemos en la figura, qué pasa cuando la cortamos y a qué se refiere el tema de corte. Vamos a lo más natural que implica el concepto de cortar. Cuando uno tiene una figura geométrica como la que vemos en pantalla, ¿qué pasa con el interior? ¿Cómo será el interior? Normalmente, en algunos casos, uno pretende dar la vuelta, girarla hasta obtener algún detalle, pero muchas veces, cuando más compleja es la pieza, sobre todo en piezas mecánicas, de motores, en general, se observa que la complejidad puede llegar a ser bastante alta y uno simplemente con el hecho de girarla no puede saber cuál es el interior. Para eso existen justamente los cortes, es decir, para poder averiguar cuál es el interior de esas piezas. Aquí, yo valiéndome de este programa, puedo obtener distintas secciones de corte. Como ven, aquí la he cortado con un plano vertical, es un plano vertical, y además longitudinal, porque está en el sentido del largo de la pieza. También puedo alternar y hacer un corte transversal, es decir, un corte que también es vertical, pero está hecho en el sentido del ancho, no del largo. Fíjense que en ambos casos, tanto en un corte como en el otro, se puede obtener media figura 3D, y además se obtiene una zona, un área determinada, que está marcada más oscura aquí. Este área es la sección que resulta, es decir, es una superficie. Mientras que si vemos toda la vista que queda de cortar, al cortar esto, o sea, la sección más las líneas que se ven de fondo, cuando uno gira la pieza, se obtiene lo que se llama el corte. El corte es la sección más el resto de las líneas que se verían en vista. Es decir, estas curvas que quedan aquí atrás, cuando uno las mira de frente, perpendicular al corte, se ven simplemente como líneas rectas. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la sección y el corte? Simplemente que la sección es una superficie, mientras que el corte es una vista completa que nos muestra la sección más el resto de las líneas que se verían en vista. Dicho esto, vamos a pasar directamente al tema de cómo se maneja en la norma. La norma de cortes y secciones es la norma 4502/44 y también en la ISO la 128/44. ¿Qué especifica la norma? Justamente definiciones para estas dos cosas. Sección es la figura que resulta de la intersección de los planos de un plano o planos con el cuerpo o pieza. Y el corte es la vista de una porción del cuerpo o pieza resultante de un seccionamiento, observada desde la sección en la dirección indicada por las flechas. Veamos el ejemplo que estábamos analizando y fíjense, esta era la figura geométrica. Yo hice interceptar un plano vertical longitudinal con la pieza y a partir de él lo corté en dos. Corté en dos piezas, ahora las voy a separar y como resultado obtuve estas dos mitades. Fíjense qué es lo que resulta. Aquí está rayada la superficie de corte, es decir, la superficie con la que se intersectó el plano. Esa superficie es la sección. Así tenemos, entonces podemos dar en distintos ejemplos. Fíjense que aquí hemos tenido una barra que tiene distintos tipos de secciones según el tramo. En el primer tramo se ve que la sección es cuadrada.
En el tramo central es hexagonal y en el tramo final es cilíndrica. Fíjense que así uno obtiene las distintas secciones de una misma pieza, es decir, saber cuáles son las secciones transversales de esta pieza geométrica en 3D, que es bastante variada. En cambio, aquí en la parte inferior tenemos, en este caso de otra pieza, no solo la sección, que sería la parte rayada, sino que además tenemos líneas, estas dos líneas que unen. Quiere decir que acá hay un orificio, y esto ya es un corte, no es una sección, porque está la sección más el resto de las aristas en vista, es decir, que termina siendo una vista, o sea, el corte AA en este caso. Vamos a ver cómo se indica. Normalmente lo haremos simplemente con una flecha que está apoyada sobre la línea de eje de corte, y esta flecha tiene una indicación con un texto de altura H, que si, por ejemplo, es de 5 milímetros, como normalmente vamos a hacer, la flecha tiene 30 grados en el cono y tiene una magnitud de H, es decir, el mismo largo que la altura de la letra. En este caso son 5 milímetros, así que el largo son 5 también. Mientras que en la parte final tendrá 3 milímetros. Y en total tendrá aproximadamente 4H, es decir, 20 milímetros. También se puede, bajo la norma, indicar de esta forma, con una flecha abierta a 90 grados y cuya magnitud es el 40% de H. Es decir, sería, en el caso nuestro, tenemos 5 milímetros, 5 por 4, 20, así que tendremos 2 milímetros de abertura. Expresado esto, vamos a ver cómo se materializa el corte en un plano, cómo se hace. Tenemos esta figura que parece ser un codo que está visto en una vista aparentemente anterior, y el corte, para poder indicarlo, fíjense que se indica en el tramo central con línea de tipo eje, mientras que en la parte final van una línea gruesa, punto y línea gruesa, y finalmente las flechas de corte y la letra indicativa del corte que se va a batir. Fíjense que estas flechas indican en qué sentido se va a batir y se va a descubrir el corte, es decir, hacia mi derecha. Hacia mi derecha abato entonces el corte resultante y obtengo no solo la sección, que es solo la parte rayada, sino que además obtengo el resto de las líneas de la cañería, que indican que esto ya no es una sección, sino que es un corte. Es el corte AA. Se expresa de esta forma, simplemente con las dos letras y un guión separándolas. Indica que es AA porque viene del seccionamiento que yo hice en este caso, sobre la vista anterior. Otros casos que podemos llegar a encontrar es que generalmente se puede hacer la indicación del corte en la vista superior. En este caso, fíjense que tenemos una pieza como esta, y en la vista superior, reitero, he indicado el corte. Línea de eje en el tramo central y sobre el final de la pieza, dos líneas más gruesas, también tipo eje con un punto. Las flechas representadas como habíamos visto, y acá en los extremos, siempre escrito en forma horizontal, el nombre del corte, BB. Ahora, cuando abato, corto la mitad que me queda. Fíjense que voy a batir hacia la parte superior, es decir, que solo este extremo, solo esta parte de la pieza será batida. Así que abato esa parte con la parte de adelante cortada. Esta parte no la voy a mostrar porque el corte indica que voy a mostrar de aquí para arriba.
Entonces, cuando lo corto, observo cómo es el interior de la pieza. Si hubiese sido una sección, simplemente mostraría la parte rayada. Como es un corte, muestro el resto de todos los elementos que se ven en la vista. Es decir, toda la figura completa, pero faltándole este pedazo que corté, que es la parte de adelante. Y abato siempre en el sentido que indican las flechas. Importante, las flechas indican hacia dónde voy a abatir, o sea, hacia dónde voy a girar la pieza resultante. Otras formas de corte que podemos observar es el corte en dos planos. Aquí el corte está quebrado para poder mostrar qué pasa en esta entrada y qué pasa en esta otra entrada que está a 90 grados. Cuando abato solamente este pedazo, el de la derecha, que queda después de las líneas de corte, y se obtiene esta figura. Nosotros este tipo de corte en este curso todavía no los vamos a usar, pero simplemente están dados a título informativo. También puede haber corte en planos sucesivos, es decir, ¿qué pasa? Cuando la figura o el elemento en 3D está distorsionado, está girado sobre uno de los ejes. Bueno, el corte puede seguir el eje distorsionado y retomar la posición. Fíjense que este es el caso y cómo está resuelto. También puede haber cortes en planos concurrentes. En este caso, esta pieza tiene orificios cada 90 grados y también tiene cada 90 grados tiene nervios girados a 45 grados del anterior. ¿Cómo hacemos para mostrarlo? Simplemente haciendo un corte por planos concurrentes, es decir, por planos que se tocan, que se cruzan. El corte E está hecho pasando por un orificio y también pasando por un nervio. Cuando yo abato la parte cortada, que es la parte de la derecha, veo parte de un orificio y a su vez un nervio. Bueno, ahora los dejo con los ejercicios. Hasta pronto.